Ahí vamos. La idea de hoy es empezar a avanzar, no es muy largo este capítulo, la idea es ver no, 2/3 etapas de amplificadores de potencia. A veces se las llama etapas de salida porque uno lo que tiene que pensar es que en general en una cadena, digamos, de amplificación, de cualquier tipo de señal, en general uno primero tiene alguna etapa más sensible, que lo que en general hace es a la variable física que uno está midiendo la amplifica para llevarla a niveles más manejables. Después puede haber algunas otras etapas y en general la última etapa puede ser, depende de lo que uno esté haciendo, pero puede ser una etapa de potencia, que lo que uno está queriendo decir es una etapa que permite manejar más corriente, es decir, no, por ahí no se preocupa por amplificar en tensión, pero sí por poder manejar una carga o un actuador o algo, ¿no? Entonces, para eso uno tiene que poner una etapa de potencia. Lo que vamos a ver son 3 etapas, pero no le voy a hacer una descripción. En general, a este tipo de amplificadores se lo denomina según una letra de clase, por ejemplo, clase A, clase B, clase AB. Estos 3 en particular son los que vamos a ver, hay más. El clase A en realidad es lo que ya en parte vimos, es el tipo de amplificador que vimos, pero ahora la clase hoy lo vamos digamos, a repasar o a rever desde el punto de vista de la potencia, digamos, y le vamos a incorporar alguna modificación en la polarización. Y después vamos a empezar a ver hoy clase B y seguiremos el viernes con clase AB. Entonces, básicamente lo que estamos pensando es que ahora la carga puede ser de baja impedancia, ¿está bien? Es decir, voy a necesitar manejar corriente, es decir, para manejar la carga probablemente. Como es la última etapa, en general trabaja con señales grandes, es decir, ya no estamos con señales en general, ¿no? En el rango de los milivolts, sino que uno ya amplificó, está en el rango de los volts, y entonces en general acá no vamos a usar, van a ver que en este capítulo en general no vamos a usar modelos de pequeña señal, porque bueno, en general no aplican. Y entonces nos van a interesar dos cosas. Primero, ver el tema de si la etapa distorsiona o no, porque como va a trabajar con señales grandes, bueno, esos transistores hay que ver en qué región están operando y para saber si nos están agregando distorsión o no, ¿no? Acuérdense que entendemos por distorsión, si yo pongo una señal sinusoidal a un sistema, espero que la salida sea sinusoidal, y todo lo que me aparezca por afuera de esa sinusoidal, en definitiva, es distorsión que agregó mi sistema, ¿no? Y después la otra cosa que nos va a interesar en este capítulo es analizar la eficiencia en términos de potencia del amplificador. Es decir, yo voy a tener un circuito electrónico que va a recibir una señal de entrada, va a producir una señal de salida sobre la carga y va a estar alimentado por unas fuentes de alimentación. Bueno, ¿cómo es ese balance de potencia? De la potencia que le pido a las fuentes de alimentación, cuánto va la carga, cuánto se pierde en el transistor. Así que un poco la idea en este capítulo es enfocarnos en eso, ¿no? En estudiar estas nuevas etapas y en ver cómo es su eficiencia energética. Porque como en general voy a estar manejando potencia, yo quiero que la mayoría se transfiera a la carga, ¿no? Solo por mencionar algunos ejemplos donde se usan amplificadores, su celular está lleno de amplificadores, desde los amplificadores de audio para, para manejar el parlante del celular o los auriculares, hasta el amplificador del transmisor de radiofrecuencia que hace la comunicación con la antena. Yendo a otras aplicaciones, en cualquier actuador o accionamiento industrial termina habiendo en algún momento un amplificador para manejar ese actuador. También convierte una señal eléctrica que en principio era de señal en una señal que me permite manejar un accionamiento, por ejemplo.
Como les decía, se clasifican en clases los amplificadores de potencia. Van a escuchar que hay clase A, B, C, D, E. No vamos a ver, estos últimos no los vamos a ver. En general, por ejemplo, los D y E, el transistor trabaja como llave, no trabaja en su zona lineal o activa donde polarizábamos nosotros el amplificador. Entonces la forma de operación es distinta. Van a ver que los convertidores de potencia, en definitiva, uno los puede pensar como amplificadores de potencia que trabajan de esta manera, con los transistores como llave, pero eso lo van a ver en otra materia que es electrónica de potencia. Acá la idea es ver estos otros amplificadores, en donde la clase se define según cómo es la forma de onda de corriente o de tensión en el transistor que funciona de amplificador, en él o los transistores, porque vamos a ver que estas etapas por ahí llevan más de un amplificador. En los que vimos ahora, hasta ahora, tanto para BJT como para FETs, básicamente se los conoce como clase A. Si uno mira la corriente principal, por ejemplo la corriente de colector o la corriente de drain, lo que vimos nosotros es que lo polarizábamos con una corriente continua y sobre esa corriente continua se producía la variación de la señal. En estos, entonces, que esto ya lo vimos, los transistores conducen 360 grados, ¿no? Eso quiere decir, todo el tiempo hay alguna corriente por el transistor. Es decir, nunca se hace cero la corriente. O bueno, en el límite llega justo hasta cero, pero siempre hay conducción. Y eso es lo que caracteriza a los clase A. Ahora, empiécenlo a pensar en términos de potencia, ¿no? O sea, si tengo todo el tiempo corriente por el dispositivo, todo el tiempo va a haber una potencia asociada. En los clase B que vamos a ver hoy, hay más de un transistor, no hay una polarización, como vamos a ver, y básicamente hay dos transistores, cada uno conduce la mitad del tiempo, ¿no? Por supuesto, esto va a traer aparejado algunos problemas, como les mencionaba antes, de linealidad, porque no va a estar polarizado en el punto donde se comporta lineal el transistor, sino que va a operar en todo el rango, y vamos a ver eso qué consecuencias tiene. Pero bueno, también vamos a ver que esto tiene beneficios desde el punto de vista de la eficiencia de potencia, ¿no? Después vamos a ver, no vamos a llegar hoy, pero vamos a ver la clase que viene, los clase AB, en donde podríamos pensar lo que es una combinación de las dos cosas anteriores, que busca, por un lado, mejorar la linealidad del amplificador poniendo una pequeña corriente de polarización, pero esa corriente de polarización es mucho menor a la que uno normalmente usaría, ¿no? O sea que tiene algo intermedio, hay una polarización pequeña. Y digamos, podemos pensar que cada transistor conduce un ángulo entre 180 y 360 grados dependiendo de cuánta polarización utilice, ¿no? Sería como un trade-off, vamos a ver las ventajas y desventajas de cada uno de estos y en base a eso uno llega a esta tercera etapa como combinación y por eso el nombre, ¿no? Clase AB. Los C en realidad se usan más en aplicaciones como comunicaciones, por ejemplo, en donde funcionan diferente también. Uno básicamente conduce menos de 180 grados, es decir, tiene como señales pulsantes y después utiliza filtros sintonizados porque en esas aplicaciones interesa amplificar señales que están en un entorno de una frecuencia. Entonces, el principio de operación es un poco diferente. Nosotros nos vamos a concentrar en los tres primeros, ¿no? Esa es la idea de este capítulo, básicamente. Entonces vamos a empezar repasando lo que ya vimos, pero le vamos a poner algunas mejoras y vamos a hacer otro tipo de cuentas, ¿no? Nosotros vimos, por ejemplo, estudiamos ya las topologías de emisor común y source común, ¿cómo es? Y también la seguidor de emisor o seguidor de source, ¿no? En donde en un caso entrábamos señal por la base y la salíamos por el colector, voy a tomar el BJT, digamos, pero podría ser lo mismo con el MOS, o
entrábamos por la base y salíamos por el source. ¿Se acuerdan que la topología de la izquierda tenía buena ganancia, o sea, uno podía tener mucha ganancia, y en la de la derecha, que es la seguidor de emisor, es la que usábamos como buffer, ¿se acuerdan? Que gana poco, o mejor dicho, es 1 aproximadamente la ganancia, pero tengo buena impedancia de entrada alta y de salida baja, ¿no? Entonces, bueno, y además lo que sabemos es que esta forma de amplificar polarizando es bastante precisa, ¿no? Es decir, uno puede pensar que tiene baja distorsión porque lo pongo a trabajar el transistor en la mejor zona que puedo, ¿no? Lo pongo polarizado en la zona lineal y con eso logro una amplificación, digamos, de baja distorsión. Pero nunca pensamos o nunca hicimos la cuenta de cuán eficiente es esto energéticamente, ¿no? Que esa es la cuenta que vamos a hacer hoy. Si tienen alguna duda, párenme, o pregunten. Vamos a usar la topología de seguidor de emisor o de source, si fuera un MOSFET, porque básicamente en la etapa de potencia no estamos pensando en amplificar la tensión. Eso ya pasó antes. ¿Saben? Hay etapas anteriores que si la señal era muy chica, la amplificaron. Y ahora lo que me interesa es poder manejar la carga. Bueno, estas son las características del seguidor de emisor que ya vimos: baja impedancia de salida, ganancia de voltaje aproximadamente unidad. Nosotros polarizamos con resistencia, pero uno también puede polarizar con una fuente de corriente, ¿no? Y eso es la primera cosa que vamos a ver antes de hacer los cálculos de potencia. Es decir, supónganse ahora que en lugar de polarizar con una resistencia de emisor, pongo una fuente de corriente en el emisor. Fíjense que está el transistor que le ingresa señal por la base, polarizo con esta fuente IR, de valor IR, y tengo la carga conectada al emisor. Y vamos a analizar también el caso en que el amplificador, fíjense, está conectado entre una fuente positiva y una negativa. ¿Está bien? Hasta ahí, básicamente, el único cambio con lo que vimos hasta ahora es usar una fuente de corriente. Entonces aprovechemos para también ver eso, ¿no? Hay muchas formas de hacer una fuente de corriente. Yo ahora les voy a contar una que después la vamos a ir mejorando a lo largo de este capítulo, que es esto que está dentro de esta caja gris, digamos. Es decir, vamos a implementar una fuente de corriente con otro transistor, un diodo y una resistencia. Así que primero veamos cómo es que puedo hacer eso, ¿no? Polarizar con fuente de corriente tiene algunas ventajas, después las charlamos. Fíjense, voy a agarrar el lápiz así lo vemos acá. Básicamente vamos a analizar entonces la fuente de corriente esta que está acá, ¿no? Antes que nada, ¿qué es lo que uno espera de una fuente de corriente? Un dispositivo que me entregue corriente constante independientemente de la tensión aplicada. La tensión aplicada de este dispositivo en particular es en este borne menos BCC, y en este, fíjense, es la tensión de salida B0, que sabemos que se va a mover, ¿no? Entonces, independientemente de que este punto se mueva, yo quiero que esta corriente sea más o menos constante. Por supuesto que en una fuente real eso va a ser cierto dentro de un límite, ¿no? Entonces, básicamente, fíjense que el diodo está en paralelo con la juntura base-emisor de este transistor. ¿Está bien? O sea que la tensión base-emisor del diodo del transistor Q2 es la misma que la tensión de este diodo. Eso es lo que dice por acá, ¿no? Ambos están en directa y se diseña digamos, esto en general no es algo que uno arma en un circuito discreto, sino que es algo que uno arma en un circuito integrado. Entonces se puede, como uno puede diseñar, o mejor dicho, si lo arma discreto, debería elegir un diodo que se comporte como el diodo base emisor de este transistor.
Entonces, fíjense, vamos a hacer el análisis simplificado de que obviamente la corriente por acá es muy chica, o sea, aproximadamente 0, es chica, no es 0, pero bueno, supongamos que es muy chica, o lo que es lo mismo decir que el beta es bien grande. Entonces, fíjense, la tensión en este punto es la tensión en este punto más la caída de base emisor, que es la misma en este caso que la caída del diodo porque están en paralelo, ¿está bien? Es decir, es menos BCC más la caída en el diodo, eso es lo que figura acá. O sea que esa es la tensión acá en la base, ¿está bien? La tensión en la base. Fíjense que si yo divido esa tensión en la base por la resistencia, tengo la corriente en este sentido. Si la quiero, como está definida acá, I1 para allá, le agrego el signo menos. Como esa corriente es mucho más grande que la de base, si la desprecio a la de base, esta I1 es la misma que viene por el diodo. ¿Está bien? Y como entonces diseñamos para que este diodo sea igual a este, esa corriente termina siendo la misma que circula por el emisor. Por eso a esto se lo llama una fuente espejo de corriente, ¿está bien? Porque yo fijo la corriente, en definitiva, con la resistencia esta. ¿Por qué? Porque este transistor va a estar en su zona activa, entonces la tensión, esta juntura está polarizada en directa, lo mismo que este diodo, o sea que esta tensión está más o menos fija, ¿está bien? Es la tensión de la fuente más la caída base emisor o la caída del diodo. Eso dividido por la resistencia me fija esta corriente. Y al mismo tiempo, como esa corriente es la que circula por el diodo y este diodo es igual al diodo base emisor, entonces, en definitiva, esta corriente I1 es igual a esta IR que es igual a esta de emisor. Por eso se llama fuente de corriente espejo, porque todo este circuito me espeja o me replica la corriente que circula en la resistencia por el transistor. La ventaja, y ahí es donde se comporta como fuente de corriente, es que yo puedo mover la tensión de este punto y siempre y cuando me mantenga en la región del transistor donde se comporta como fuente de corriente, siempre y cuando me mantenga ahí, entonces, por más que yo mueva la tensión colector-emisor de ese transistor, la corriente IR, digamos, en primer orden va a ser constante. Por supuesto, después uno tiene la pendiente, ¿se acuerdan? De salida y un poquito va a variar, pero en primer orden va a ser constante. Así que, digamos, ahí tienen una forma de implementar esa fuente de corriente. Después, más adelante, la clase que viene, la mejoramos un poquito cambiando ese diodo por otra cosa. Pero por ahora es simplemente para tener una idea de cómo se podría hacer una fuente de corriente para polarizar otra vez el transistor Q1. ¿Está bien? Fíjense que ya empezamos a tener un circuito un poquito más elaborado con todas las cosas que vimos, el diodo, 2 transistores. Pero en definitiva, si uno sabe para qué está cada cosa, ¿no? Todo esto es la fuente de corriente que polariza el transistor Q1 en su región lineal para amplificar la señal BI, y esto está en topología de seguidor de emisor. ¿Está claro hasta ahí? Lo único que hicimos fue agregar un nuevo circuito que es una fuente de corriente para polarizar el transistor. En lugar de polarizarlo con una resistencia, lo polarizamos con esta fuente de corriente. La otra cosa que nos interesa saber es, bueno, en qué rango esto se comporta como nosotros dijimos, es decir, el transistor Q1 como amplificador lineal y todo el bloque gris de abajo como fuente de corriente. ¿Para qué? Para saber cuánto realmente yo puedo mover la tensión sobre la carga, es decir, cuánto este punto puede subir o cuánto puede bajar sin que estos dos circuitos dejen de salir de la zona donde fueron pensados. Entonces, para arriba hay una sola opción. Cuando yo empiezo a subir esta tensión, en principio, fíjense que como el colector de este transistor está a BCC,
cuando yo aumento esta tensión, estoy disminuyendo BCE. ¿Está bien? La tensión colector-emisor cae. Lo que tengo que evitar es llegar a la saturación del transistor. ¿Está bien? Acuérdense, siempre las mismas curvas. Si uno ve la corriente de colector en función de la tensión colector-emisor, no quiere llegar a esta zona de acá, ¿no? Si llego ahí, se me satura, ¿no? El transistor entra en saturación y se deja de ser lineal. Entonces, en la subida, digamos, va a llegar un punto en que si yo veo la transferencia B sub I a B sub 0, que es lo que está mostrando esta curva, el transistor va a ser lineal, la amplificación, hasta que llega a la saturación, ¿no? Y eso va a ocurrir para cuando la salida llegue a BCC menos la tensión de saturación del transistor 1. Fíjense que la curva está desplazada, cuanto la caída del diodo para abajo, porque este diodo está polarizado en directa, el diodo de la tensión de la juntura base emisor, ¿está bien? O sea que yo en DC tengo una caída acá de BB1 y eso es lo que refleja esto acá, porque estamos dibujando la transferencia entera, no de pequeña señal, sino completa, ¿no? Señal más DC. Entonces, en DC, si yo pongo acá una tensión de 0 volt, tensión de entrada es de 0 volt, estoy corrido para abajo. ¿Está bien? Eso es lo que muestra esta curva y muestra que en una región es una recta hasta que llega acá y satura. Ahora bien, ¿qué pasa cuando yo quiero mover este punto para abajo? Ahora lo que tengo que ver es qué pasa con este transistor, porque yo quiero que se comporte como fuente de corriente. Si lo muevo, si lo saco de la región activa, va a dejar de comportarse. Y entonces en realidad depende de cuánto vale IR, pueden pasar dos cosas cuando bajo la tensión de salida, ¿no? Después lo vamos a diseñar para que pase esta y no esta, pero bueno, uno tiene que saberlo para diseñar. Lo que puede pasar, dependiendo entonces del valor de la fuente de corriente o del valor de polarización, es que o se satura el de abajo, fíjense que pasa al revés, ¿no? Ahora el que se satura es este porque bajo la tensión del emisor, del colector, la del emisor está fija a menos BCC, así que podría pasar la saturación para el otro lado de este transistor y quedaría esto acá así. Ahora, dependiendo del valor de carga, la otra cosa que podría pasar es que se apague el transistor Q1, ¿no? Que se quede sin corriente. El de arriba, este, ¿está bien? Dependiendo de cuánto vale esta carga, fíjense que el nodo que uno tiene acá es que la corriente de colector que entra es igual a la corriente IR más la corriente I0, ¿está bien? Si uno plantea este nodo. Entonces podría pasar que cuando la tensión esta está bajando, se está haciendo muy negativa, no me alcanza la corriente de la fuente para darle la corriente a la carga, digamos, y polarizar el transistor. Si ocurre ese caso, lo que me va a pasar es que toda la corriente de esta fuente viene por acá y esta se me hace cero, y entonces me queda una fuente de corriente IR circulando por la carga únicamente, pero es una fuente de DC. Pierdo, si se me corta este transistor, se corta, quiere decir, deja de conducir corriente, entonces deja de amplificar. Ya la salida no la veo más, en la salida no veo más nada de la entrada BI porque este transistor se cortó. Entonces solamente me queda esta corriente de la fuente controlada circulando por la carga y eso es una tensión constante, que es menos IR por RL. ¿Está bien? Lo vamos a diseñar para que eso no pase. Es decir, que para la máxima excursión que yo quiero en la salida, esta fuente de corriente sea suficiente para mantener la polarización, es decir, que no se me corte el transistor de arriba, y suministrar la corriente de la carga. ¿Está bien? O sea que en general vamos a trabajar acá, y el límite entonces de cuánto se puede mover la salida para un circuito bien diseñado va a ser, bueno, para arriba BCC menos la tensión de saturación de este transistor, ¿está bien? La BC1 de saturación, BCE1 de saturación, y para abajo lo mismo pero con este transistor.
¿Está bien? O sea que fíjense, acuérdense que la tensión de saturación de un BJT, por ejemplo, voy a hacer 0,1, 0,2, 0,3, depende del transistor. Por ahí en uno de potencia puede ser mayor, pero qué sé yo, si tengo una fuente de 15, 20 volt, quiere decir que la salida puede excursionar casi hasta el valor de fuente, ¿no? Si hago 15 volt, menos 0,2, menos 0,3, quiere decir que puedo incursionar hasta más o menos 14 volt, digamos, ¿no? Bien. Hasta ahí entonces voy recapitulando para que entendamos dónde estamos parados. Estamos reviendo el transistor, el amplificador seguidor de emisor. Lo que cambiamos fue que en lugar de polarizarlo con una resistencia, lo polarizamos con una fuente de corriente. Vimos esta implementación de fuente de corriente que se construye con una resistencia, un diodo y un transistor. Y ahora analizamos el rango en donde este circuito se va a comportar como amplificador. ¿Está bien? Es decir, cuánto puede excursionar la salida y qué pasa si me excedo. Hasta ahí vamos. ¿Hay alguna pregunta? Sigo entonces. Bueno, la condición para que no nos pase el caso este que yo les decía que se nos apaga el transistor de arriba es que la corriente de polarización, esta que definamos acá, sea mayor. Digamos, esto no escapa a lo que ya vimos, ¿no? Acuérdense cómo va a ser la corriente de colector. Es un amplificador clase A, entonces ustedes ya saben que está la corriente de polarización y uno se mueve por ahí. Lo que uno quiere es que no llegue, o que justo llegue a cero esta corriente, ¿no? Pero que la polarización sea suficiente para que esto como máximo toque el cero y no pase eso. Ahora, ¿cuánto se me mueve el punto de polarización? Y es lo que se va por la carga, ¿no? Entonces, básicamente la polarización tiene que ser mayor a esto, que es la corriente negativa por la carga. Entonces, la corriente de polarización tiene que ser mayor a la corriente mínima, que básicamente, si lo llevamos al caso extremo, que esto llegue justo hasta el valor más negativo que tomaba este punto, acuérdense, era menos BCC más la tensión de saturación, lo voy a reescribir, es decir, esto que está acá es la tensión más negativa que puede tomar este punto, es esto que está acá, ¿no? Es lo que vimos antes. Si esa es la tensión más negativa dividido la resistencia, me da la corriente más negativa. Entonces esa es la máxima corriente negativa que va a tomar la carga, y R tiene que ser un poquito mayor a eso. ¿Está bien? Para que no me pase esto. Esa es la condición que uno tiene que ver para ese circuito. ¿Está bien? Después se los voy a mostrar en el simulador. Entonces, dicho eso, digamos, ¿cómo son? Queremos calcular la potencia ahora. Nos vamos a volcar a calcular la potencia que esto disipa, cuánto le entrega la carga, cuánto se pierde en el propio circuito y cuánto entregan las fuentes. ¿Está bien? En general, para esto uno va a decir, bueno, hay una potencia que me entrega esta fuente. Vamos a ver que hay una potencia que me entrega esta fuente. Hay una potencia que consume la carga. Y después, en general, la potencia de esta fuente que ponemos acá es despreciable porque es señal y esto tiene una impedancia de entrada muy alta. Entonces, esta en general no la vamos a tener en cuenta. Y lo que queremos saber entonces es cuál es la potencia que entrega esta fuente, cuál es la potencia que entrega esta fuente, cuál es la potencia que consume la carga, y haciendo el balance de eso, es decir, básicamente cuánto fue a la carga y cuánto me entregó la fuente, lo que me falta, y lo que me falta es se me fue en todo esto, ¿no? Lo disipa este circuito, y de ahí vamos a poder sacar el rendimiento, es decir,
potencia en la carga sobre potencia que me entregan las fuentes de DC, me va a dar el rendimiento energético del amplificador. Y vamos a ver en qué condición eso es máximo, y entonces con eso vamos a decir, bueno, esta topología de amplificación que les estoy presentando tiene un rendimiento máximo que nunca va a ser mejor que esto. Y ahí vamos a entender por qué tenemos que buscar otras topologías, ¿no? Ese es un poco el camino que voy a hacer ahora. Se los anticipo para que sepan a dónde vamos. Para calcular las potencias necesitamos conocer las formas de onda, ¿no? Entonces, vamos a suponer entrada sinusoidal, y vamos a hacer simplificaciones para llegar a expresiones de potencia sencillas, que si no, tendríamos que hacer integrales que son un poco complicadas y no nos van a aportar mucho, ¿no? Pues las aproximaciones que vamos a hacer son razonables. La primera es, supongamos que estamos, estamos en excursión máxima, ¿no? O sea que este punto se mueve para arriba, habíamos dicho que llegaba hasta BCC menos BCC de saturación, pero BCE de saturación, como les decía antes, puede ser 0,2, 0,3 volt. Si la fuente es grande, o sea, mucho mayor que la BCE de saturación, entonces podemos despreciar esa caída y suponer que la salida para esta primera aproximación puede excursionar entre más menos BCC. ¿Está bien? Esa es la primera aproximación que hacemos. Entonces, ¿cuánto vale la tensión sobre este transistor? La tensión sobre ese transistor vale, la tensión de colector está fija, es BCC, y B0 la acabamos de decir, es esta sinusoidal. O sea que la tensión colector-emisor de este transistor es BCC menos la sinusoidal, me termina quedando esto que está acá, ¿no? Me queda 2 BCC de pico y 0. O sea que el transistor en su colector emisor se mueve entre 0 y 2 veces la tensión de fuente. Bien. ¿Cómo es la corriente? La corriente, otra vez, acuérdense, esto es un transistor que está polarizado a una corriente de polarización dada por la fuente de corriente que es IR. Y de ahí, si estamos al límite de lo que puede trabajar este circuito, acuérdense que el límite es que justo cuando llega acá, se haría 0 la corriente de colector. Es el punto límite, más no puedo. Y para arriba es simétrico, es decir, es 2IR. Estas son las condiciones, las formas de onda límites para este circuito, despreciando la saturación de los transistores, es decir, la tensión de saturación. Pero fíjense, acá entonces tengo la corriente de colector y tengo la tensión colector-emisor. ¿Está bien? Del transistor de arriba. Si hago el producto de las dos cosas, básicamente cuando uno calcula la potencia de un transistor, debería calcular, ahora lo vamos a ver en el simulador y vamos a ver por qué uno en general considera esta sola, debería calcular la potencia entre estos dos terminales, digamos, y entre estos dos. ¿Está bien? Esto y esto. Porque acá hay una corriente y una tensión, y acá hay otra corriente y otra tensión. Lo que ocurre es que la colector emisor es la que domina, entonces muchas veces, como aproximación, uno, para calcular la potencia de un transistor trabajando en zona activa, directamente la que domina es la colector emisor. Y para eso uno puede hacer el producto en tiempo, fíjense, de la tensión colector emisor por la corriente de colector, y eso nos da la potencia instantánea. O sea, hacemos BCE por IC, nos da la potencia instantánea del transistor Q1. ¿Está bien? Fíjense que nos queda algo del doble de la frecuencia. Nos queda seno y coseno están en contrafase y nos queda algo del doble de la frecuencia, ¿no? Esa es la potencia instantánea entonces que está disipando el transistor Q1. Si tienen dudas, digan. Bien, entonces, como les decía, lo que queremos calcular es el rendimiento de este amplificador.
en términos de potencia. Entonces eso, tenemos que hacer el cociente de la potencia en la carga, como les anticipaba antes, y la potencia que entregan las fuentes, ¿está bien? Es decir, cuánta potencia va a disipar la carga sobre cuánta potencia me entregan estas dos fuentes, la positiva y la negativa. Entonces tenemos que calcular eso, ¿no? Potencia en la carga, suponemos la señal sinusoidal sobre la salida, de tensión B de pico. Acuérdense que lo máximo que podría valer B de pico, despreciando la saturación, es BCC, pero por ahora dejémoslo genérico como una tensión de pico, ¿está bien? Así que tenemos una señal sinusoidal sobre una resistencia, una tensión sinusoidal sobre una resistencia. La potencia es la tensión RMS al cuadrado dividido RL, o la tensión de pico al cuadrado sobre 2 RL. ¿Está bien? Listo. Esa es la expresión para P sub L. Ahora tenemos que calcular la potencia que... está claro, ¿no? Acá lo que reemplacé es la tensión de pico por raíz de 2, dividido raíz de 2. La potencia de la fuente positiva y negativa. Para eso sabemos que son fuentes de DC, que valen BC6 menos BCC, pero necesito saber cómo es la forma de onda de corriente que le tomo a esta fuente, que justo es la de colector, que la graficamos hace un ratito. Y la de esta otra fuente es más fácil, ¿por qué? Porque es una corriente continua de esta fuente, ¿está bien? IR. Entonces, la potencia total es la potencia de la fuente positiva más la potencia de la fuente negativa. La fuente negativa, como les dije, es sencillo porque es tensión continua, corriente continua, BCC por IR. La fuente positiva me está entregando la corriente de colector. La corriente de colector ya vimos que la